Jacob es una de las figuras clave de la Biblia hebrea, nacido en una familia elegida para un propósito especial. Su vida es un viaje notable, lleno de desafíos, crecimiento y momentos en los que Dios intervino. Como hijo de Isaac y nieto de Abraham, Jacob formaba parte de una familia que había recibido una promesa divina: convertirse en una gran nación. Pero a pesar de estas bendiciones, el camino de Jacob no fue nada fácil. Su nombre, que puede entenderse como el que agarra el talón o el que toma el lugar de otro, insinuaba las luchas que enfrentaría. Desde su nacimiento, cuando agarró el talón de su hermano gemelo Esaú, la vida de Jacob estuvo marcada por el conflicto. A medida que crecían, Jacob y Esaú tuvieron una relación tensa. Una de las historias más conocidas cuenta cómo Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac para recibir la bendición especial que estaba destinada a Esaú, el hijo mayor. Este acto provocó una ruptura seria entre los hermanos y obligó a Jacob a abandonar su hogar y vivir lejos de su familia. Jacob se fue a vivir con su tío Labán, donde enfrentó engaños y experiencias difíciles. Durante ese tiempo, Jacob comenzó a cambiar. Un momento poderoso en su historia ocurrió en un lugar llamado Betel, donde Dios le habló y repitió la misma promesa dada a su padre y a su abuelo, que los descendientes de Jacob serían tan incontables como el polvo de la tierra. Antes de continuar con la historia de Jacob, me gustaría recordarte rápidamente: si estás disfrutando de esta exploración de las historias bíblicas, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido basado en las Escrituras y nos encantaría que formaras parte de esta creciente comunidad. Presiona el botón de suscripción y activa la campana para que no te pierdas ningún video nuevo. A medida que continuaba la historia de Jacob, se hizo evidente que no solo estaba definido por sus luchas, sino que también estaba en un camino de profunda transformación. Después de muchos años trabajando para Labán, Jacob decidió regresar a su tierra natal, deseando reconciliarse con su hermano. Este paso mostró cuánto había crecido como persona. Ya no era alguien que solo se preocupaba por sí mismo. Estaba listo para asumir la responsabilidad y enfrentar su pasado. En el camino de regreso, tuvo otro momento poderoso con Dios, esta vez en la forma de una figura misteriosa con la que luchó toda la noche. Esto fue más que una pelea física. Simbolizaba su lucha de toda la vida por entender quién era realmente y cuál era su relación con Dios. Al amanecer, Jacob recibió una bendición y un nuevo nombre: Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre marcó un punto de inflexión en su vida, dándole un nuevo rol y dirección. Jacob ya no estaba definido por lo que había tomado de otros. Se había convertido en alguien elegido para liderar a un pueblo. Los 12 hijos que tendría no serían solo nombres en una lista, formarían los cimientos de una nación. Estos 12 hijos se convirtieron en las raíces de las tribus de Israel, cada uno a través de su orden de nacimiento, y la mujer que los dio a luz jugó un papel en la historia de la familia de Jacob. Sus nombres se transmitieron a través de generaciones y se convirtieron en los nombres de las tribus que eventualmente formarían la nación de Israel. Las bendiciones y predicciones dadas por Jacob y más tarde por Moisés destacaron los futuros caminos de estos hijos y sus descendientes. Para comprender realmente su importancia, es útil ver que cada hijo no solo ayudó a hacer crecer la familia, sino que también representó diferentes rasgos, fortalezas y luchas que se convirtieron en parte de la identidad de Israel. Los hijos de Jacob nacieron de 4 mujeres diferentes, sus esposas Lea y Raquel, y sus siervas Bila y Zilpa.
Esto creó un entorno familiar complicado, lleno de competencia y favoritismo, mientras cada hijo intentaba ganar respeto y atención. Lea, que no era la esposa favorita de Jacob, dio a luz a 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Raquel, la esposa que Jacob realmente amaba, tuvo a José y Benjamín. Bilga, la sierva de Raquel, dio a luz a Dan y Neftalí, mientras que Silpa, la sierva de Lea, tuvo a Gad y Aser. Estos 12 llegarían a liderar las tribus que se expandirían por la tierra prometida por Dios. Pero su papel iba más allá de solo expandir una familia. Cada uno de ellos reflejaba diferentes aspectos del comportamiento humano. Algunos mostraban valentía y liderazgo, mientras que otros estuvieron involucrados en engaños y rivalidades. Sus acciones y relaciones sentaron las bases de cómo las tribus interactuarían más tarde. Estas primeras tensiones y alianzas fueron un anticipo de las luchas políticas y religiosas que la nación enfrentaría eventualmente. Aunque todos eran hijos de Jacob, no todos fueron tratados igual ni recibieron las mismas bendiciones. Rubén, el mayor, debería haber heredado el liderazgo y una doble porción de la riqueza familiar. Sin embargo, debido a malas decisiones, perdió ese derecho. Simeón y Leví, conocidos por su violencia, también perdieron su posición. Judá, aunque nació cuarto, ascendió a un lugar de liderazgo. De su línea familiar surgiría el rey David y más tarde Jesús. José, quien era especialmente amado por Jacob, recibió una bendición única que pasó a sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Esto creó 2 tribus provenientes de la línea de José en lugar de una. Benjamín, el más joven, fue el último en recibir una bendición y sus descendientes se hicieron conocidos por su fuerza y habilidad en la batalla. Cada hijo agregó algo diferente a la historia que Dios estaba contando a través de esta familia. Sus vidas, decisiones y experiencias ayudaron a dar forma a la identidad del pueblo de Dios. Algunos recibieron promesas de poder, otros enfrentaron advertencias de dificultad, pero juntos formaron la base de la nación elegida para llevar adelante la promesa dada primero a Abraham. A través de estos 12 hijos, la familia de Jacob se expandió hasta convertirse en un pueblo que algún día sería conocido como una nación apartada entre otras. Comprender la importancia de los hijos de Jacob nos ayuda a ver el panorama general del Antiguo Testamento. La forma en que las tribus se formaron y dividieron moldeó la historia de Israel durante generaciones. Cada tribu tenía su propia personalidad, fortalezas y luchas, y juntas su historia se convirtió en la historia del ascenso y caída de Israel como reino. Las palabras que Jacob y más tarde Moisés pronunciaron sobre ellos no solo hablaban de sus futuros individuales, también señalaban la naturaleza y el propósito de las tribus que llevarían sus nombres. En la Biblia, el número 12 se usa a menudo para mostrar plenitud y orden divino. Representa el cumplimiento de las promesas de Dios. Así, los 12 hijos eran más que simples miembros de una gran familia, eran parte de un plan mayor. Esta idea aparece una y otra vez en la Biblia. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús e incluso las 12 puertas de la ciudad celestial descritas en el Apocalipsis. Cada hijo tenía un papel específico y cada tribu tenía un propósito divino en la historia que Dios iba revelando. Ahora que hemos visto quiénes eran estos hijos, echemos un vistazo más de cerca a cada uno, comenzando con Rubén, el primogénito de Jacob con Lea. Ser el primogénito venía con privilegios especiales en aquellos días. Significaba recibir una porción mayor de la herencia, liderar al resto de la familia y continuar el legado familiar. Rubén comenzó su vida con una gran promesa, pero su historia terminó siendo una de oportunidades perdidas.
Un error grave le hizo perder su posición privilegiada. Desde el principio parecía que Rubén estaba destinado a grandes cosas. Como primer hijo de Lea, le dio a ella la esperanza de que finalmente ganaría el amor de Jacob. Su nombre, que significa mira, un hijo, reflejaba su deseo de reconocimiento y afecto de su esposo. Durante sus primeros años, Rubén parecía tomarse en serio sus responsabilidades. Mostró signos de liderazgo, como cuando sus hermanos quisieron matar a su hermano menor, José. Rubén intervino y los convenció de no hacerle daño. En su lugar, sugirió que lo arrojaran a un pozo, con la esperanza de regresar más tarde para rescatarlo. No fue una solución perfecta, pero mostró su intento de hacer lo correcto. Sin embargo, a pesar de estos momentos de buena intención, Rubén tomó una decisión que lo cambió todo. En un acto de profunda falta de respeto, tuvo una relación con Bilha, la concubina de su padre y madre de dos de sus hermanos, Dan y Neftalí. Esto no fue solo un error personal. Fue una traición a su padre y un desafío a la posición de Jacob como jefe de la familia. Esa acción imprudente le costó a Rubén su derecho de primogenitura y dañó permanentemente su lugar en la familia. En la antigüedad, tomar a la concubina de un padre se veía a menudo como un acto audaz, un intento de tomar poder y desafiar la autoridad. Pero en el caso de Rubén, no fue una muestra de fortaleza. Fue un grave error de juicio que reveló su falta de control y estabilidad emocional. Aunque Jacob no confrontó a Rubén de inmediato, la traición dejó una herida profunda. Dañó su relación de una manera que nunca sanó. Lo que hizo Rubén no fue solo un error personal, fue un golpe al honor de la familia y al orden que mantenía todo unido. Al elegir estar con Bilha, Rubén mostró no solo una falta de respeto hacia su padre, sino también una incapacidad para comprender el peso de su papel como hijo mayor. La Biblia no nos dice mucho sobre lo que Rubén pensaba o sentía después de este evento, pero el silencio en su historia dice mucho. No intentó explicar o defender lo que había hecho. A diferencia de Judá o José, que jugaron roles más activos en la historia familiar, Rubén se desvaneció en segundo plano. Su influencia se desvaneció, no con una caída ruidosa, sino con un lento declive. Mucho después, cuando Jacob se acercaba al final de su vida, reunió a todos sus hijos para darles sus palabras finales. Fue entonces cuando finalmente abordó lo que Rubén había hecho. En Génesis 49, las palabras de Jacob para su hijo mayor son poderosas y dolorosas. Él dijo: «Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el primer signo de mi poder, superior en honor, superior en fuerza. Pero eres tan inestable como el agua, no serás el líder, porque subiste al lecho de tu padre y lo profanaste». Estas palabras reflejan la profunda tristeza de la historia de Rubén. Él era el primer hijo de Jacob, lleno de potencial, fuerte y lleno de promesas. Pero su falta de disciplina y control lo hicieron incapaz de liderar. La frase «inestable como el agua» es especialmente significativa. El agua da vida, pero cuando no está contenida, se vuelve impredecible y destructiva. Así es como Jacob veía a Rubén, alguien con energía y pasión, pero sin dirección. Podría haber sido un gran líder, pero no tenía la consistencia ni la madurez necesarias para el papel. Su caída no se debió solo a un error, fue un patrón de debilidad, de no estar a la altura de lo que se esperaba de él. Aunque permaneció en la familia y vivió entre sus hermanos, nunca recuperó su lugar anterior. Las palabras finales de su padre no fueron una maldición, pero dejaron claro: Rubén ya no tendría los derechos del primogénito. En cambio, esos honores, tanto el liderazgo como la bendición, fueron dados a otros. Judá y José asumieron roles que Rubén
ya no podía ocupar. Para Rubén, la vida se convirtió en una serie de oportunidades perdidas y sueños que nunca se concretaron. Su historia es un ejemplo poderoso de cómo el carácter y la integridad son más importantes que la posición o el privilegio. Como hijo mayor, Rubén comenzó con todo a su favor: el afecto de su padre, el derecho de nacimiento y la oportunidad de liderar. Pero todo eso se esfumó en un momento de mal juicio. Su fracaso no fue porque careciera de habilidad, sino por su falta de control y sabiduría. La vida de Rubén es una advertencia de que incluso un gran potencial puede arruinarse por una sola decisión imprudente. Luego viene Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea. Su nombre, Simeón, proviene de la palabra hebrea que significa escuchado, mostrando la creencia de Lea de que Dios había escuchado su anhelo de amor de parte de Jacob. Al igual que Rubén, la vida de Simeón comenzó con una promesa, pero su historia es recordada más por su temperamento ardiente y sus decisiones impulsivas. Simeón era gobernado por sentimientos fuertes, y esas emociones lo llevaron a tomar decisiones que tuvieron efectos duraderos, no solo para él, sino para el futuro de su familia. Uno de los eventos más impactantes que involucró a Simeón ocurrió temprano en la vida de los hijos de Jacob: la violenta venganza en Siquem. Todo comenzó cuando Dina, la hija de Jacob y hermana de Simeón, fue agredida por Siquem, un príncipe local. Después del ataque, Siquem quiso casarse con ella y pidió a su padre Hamor que hablara con Jacob para arreglar una unión entre las familias. Pero Simeón y su hermano Leví, quienes compartían la misma madre que Dina, se indignaron por lo ocurrido. No creían que una propuesta de matrimonio pudiera compensar una ofensa tan grave. Querían justicia. Fingiendo estar de acuerdo, Simeón y Leví dijeron a Hamor y Siquem que aceptarían el matrimonio solo si todos los hombres de la ciudad se circuncidaban. Los habitantes de Siquem aceptaron, esperando formar un vínculo con la familia de Jacob. Pero al tercer día, mientras los hombres aún sufrían por el procedimiento, Simeón y Leví lanzaron un ataque sorpresa. Recorrieron la ciudad con espadas, matando a todos los hombres, incluyendo a Siquem y su padre. Luego tomaron la ciudad, capturando a las mujeres y niños y apoderándose de todo lo valioso. La magnitud y brutalidad de su venganza no solo conmocionaron a la región, sino también a su padre Jacob. Cuando se enteró, estaba furioso y asustado. Les dijo: «Me han traído problemas. Ahora los pueblos que nos rodean nos odiarán. Si se unen contra nosotros, podríamos ser aniquilados». Pero Simeón y Leví no retrocedieron. Su respuesta fue dura y fría. ¿Debía tratarse a nuestra hermana como a una prostituta? Esta respuesta mostró lo profundo que Simeón sentía, la necesidad de defender el honor de su familia, pero también reveló su punto ciego. No podía ver el panorama completo ni el peligro que había creado para todos a su alrededor. En ese momento de ira, el enojo de Simeón superó su razón. Aunque su deseo de defender a su hermana pudo haber surgido de la lealtad, la forma en que actuó convirtió esa lealtad en una masacre violenta, una que manchó su nombre y marcó el resto de su historia. La preocupación de Jacob estaba justificada. Una violencia tan extrema podría haber desencadenado fácilmente ataques de las tribus vecinas. Fue solo gracias a la protección divina que el miedo se apoderó de los pueblos circundantes, evitando que la familia de Jacob sufriera represalias. Sin embargo, aunque Simeón y Leví no enfrentaron un castigo inmediato, su padre nunca olvidó lo que habían hecho. La caída de Rubén se debió a un fracaso personal, pero la de Simeón estuvo ligada a su ira incontrolable y su sed de venganza.
su defensa de Dina llevó a un acto tan brutal que deshonró el mismo nombre familiar que creía estar protegiendo. Jacob no le quitó de inmediato los derechos o el estatus a Simeón, pero el impacto a largo plazo se haría evidente años después durante las bendiciones finales que dio a sus hijos. Después de los eventos en Siquem, Simeón se desvaneció un poco en el trasfondo, pero su naturaleza agresiva e impredecible continuó manifestándose, especialmente en la forma en que trató a su hermano menor, José. Como los otros hermanos, Simeón sentía resentimiento hacia José. El favoritismo abierto de su padre y los sueños de grandeza de José provocaron celos. Cuando surgió la oportunidad de deshacerse de él, Simeón fue uno de los que más presionó para tomar acción, mientras Rubén intentaba salvar la vida de José sugiriendo que lo dejaran en un pozo. Simeón apoyó el plan de venderlo como esclavo y luego ayudó a engañar a Jacob para que pensara que José había muerto. Esta traición reveló aún más la dureza del carácter de Simeón. También añadió más grietas a las ya crecientes divisiones dentro de la familia, divisiones que tardarían años en sanar. Cuando una hambruna obligó a los hijos de Jacob a viajar a Egipto en busca de alimentos y se encontraron sin saberlo cara a cara con su hermano perdido, José, ahora un poderoso líder, fue Simeón a quien José eligió encarcelar como garantía de que los otros regresarían. Esa elección no fue casualidad. José recordaba lo que Simeón había hecho. Retenerlo cautivo fue, en muchos sentidos, un acto simbólico de justicia, una retribución por su papel en el sufrimiento de José años antes. A lo largo de su vida, Simeón se mostró como alguien que dejaba que sus emociones lo dominaran. Se preocupaba profundamente por su familia, pero su lealtad a menudo se manifestaba a través de la violencia. Era rápido para actuar, lento para reflexionar y siempre dispuesto a tomar el control cuando sentía que algo estaba mal. Esta naturaleza apasionada lo hacía alguien que uno querría tener a su lado en una pelea, pero también alguien que podía ser peligroso cuando no se le controlaba. Lo que realmente distinguía a Simeón no era solo su ira, sino su negativa o incapacidad de superarla. Mientras algunos de sus hermanos cambiaron con el tiempo, aprendiendo de sus errores, Simeón permaneció endurecido e inflexible. Su historia es la de una intensidad sin equilibrio, una vida impulsada por el fuego, pero sin la sabiduría para controlarlo. Simeón nunca cambió. Permaneció impulsivo y propenso a la ira, sin parecer aprender de sus errores pasados. Su profundo deseo de venganza terminó costándole la confianza de su padre y le dejó un legado definido por la violencia. Esa reputación lo acompañó por el resto de su vida. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, compartía gran parte de esa misma intensidad. Al igual que Simeón, desempeñó un papel central en uno de los episodios más oscuros de la historia de su familia, el brutal ataque a Siquem. Sin embargo, a diferencia de Simeón, la historia de Leví tomó un rumbo diferente. Aunque sus primeros años estuvieron llenos de agresión, esa misma naturaleza ardiente se transformaría algún día, distinguiendo a sus descendientes de una manera poderosa y sagrada. Leví y Simeón eran cercanos tanto en edad como en temperamento. Su lealtad hacia su familia era feroz, pero a menudo se manifestaba a través de medios violentos. El ejemplo más notorio de esto fue su venganza después del ataque a su hermana Dina. Los dos hermanos respondieron con un plan que fue tanto ingenioso como cruel. Fingieron aceptar una propuesta de matrimonio entre Dina y Siquem, el príncipe que la había violado, con una condición: que todos los hombres de la ciudad de Siquem se circuncidaran. Los habitantes aceptaron, esperando lograr paz y alianza.
Pero al tercer día, mientras los hombres aún sufrían por el procedimiento, Leví y Simeón lanzaron su ataque. Mataron a todos los hombres de la ciudad con brutal precisión. Esto no fue solo una respuesta, fue un acto claro y calculado de venganza. Después de la masacre, tomaron todo: mujeres, niños, ganado y bienes, dejando tras de sí una escena de total devastación. Leví, en particular, parecía consumido por la necesidad de restaurar el honor a cualquier costo, pero esa necesidad lo llevó a cruzar una línea. Sus acciones, aunque nacieron de la lealtad familiar, revelaron una peligrosa falta de control. Cuando Jacob se enteró de lo sucedido, se horrorizó. En lugar de sentirse orgulloso, se llenó de temor. Me habéis convertido en un olor repugnante para los pueblos que nos rodean, les dijo a Simeón y Leví. Si se unen para atacarnos, podríamos ser aniquilados. Leví no mostró arrepentimiento. Al igual que Simeón, se mantuvo firme en lo que había hecho. Para él, defender la dignidad de su hermana valía el riesgo, incluso si eso significaba desobedecer a su padre y poner en peligro a toda su familia. Este intenso compromiso con el honor familiar definió a Leví en su juventud, pero también oscureció su legado. La decepción de su padre fue clara, especialmente en sus palabras finales a sus hijos. Cuando Jacob les dio sus bendiciones de despedida, Leví no recibió un mensaje de esperanza o promesa. En su lugar, fue recibido con una fuerte desaprobación, un reconocimiento del daño que su pasión descontrolada había causado. Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son herramientas de violencia. No quiero participar en sus planes, ni unirme a sus reuniones, porque en su ira mataron hombres y mutilaron bueyes sin compasión. Maldita sea su ira, tan feroz y cruel. Los dispersaré entre Jacob y los esparciré por Israel. Con estas duras palabras, Jacob despojó a Leví de cualquier liderazgo futuro y profetizó que sus descendientes serían esparcidos entre el pueblo de Israel. Aunque la ira de Leví pudo haber nacido de la lealtad, era una ira dura e incontrolada. Su temperamento era peligroso, no solo para él, sino para toda la comunidad. La pasión de Leví podría haber sido una fuerza poderosa para el bien, pero sin equilibrio y sabiduría, solo trajo dolor y desorden. El juicio de Jacob sonó definitivo, y por un tiempo parecía que el legado de Leví sería uno de promesas arruinadas. Sin embargo, la historia de Leví no terminó en desgracia. A diferencia de Simeón, que se desvaneció en la oscuridad y el conflicto, la naturaleza ardiente de Leví eventualmente fue redirigida. Sus descendientes experimentaron una transformación poderosa, una que les dio un papel significativo en la historia de Israel. Este cambio llegó mucho después, en los días de Moisés. Mientras los israelitas vagaban por el desierto, llegó un momento decisivo. Cuando el pueblo adoró al becerro de oro en el monte Sinaí, traicionando el pacto de Dios, fue la tribu de Leví la que dio un paso adelante. Se unieron al lado de Moisés, oponiéndose firmemente a la idolatría. Cumplieron la orden de Dios, actuando con rapidez para restaurar el orden y honrar su nombre. Este acto audaz de lealtad aún estaba lleno de la misma energía ardiente que una vez tuvo Leví, pero esta vez se usó al servicio de Dios. Su pasión ahora estaba alineada con un propósito divino. Debido a su postura firme por lo correcto, los levitas fueron elegidos para un llamado especial y sagrado. Moisés declaró su dedicación, marcando un punto de inflexión en la historia de Leví. A partir de ese momento, los levitas fueron apartados para servir en el tabernáculo, cuidando el lugar sagrado donde habitaba la presencia de Dios. Se convirtieron en los guías espirituales de Israel, maestros de la ley, guardianes del culto
y sacerdotes que ofrecían sacrificios en nombre del pueblo. Así que, aunque Leví comenzó con un legado marcado por la violencia, sus descendientes llegaron a ser conocidos por su devoción y servicio a Dios. La profecía de Jacob sobre su dispersión se cumplió, pero no como un castigo. En cambio, los levitas fueron esparcidos entre todas las tribus, colocados estratégicamente para enseñar y mantener los mandamientos de Dios donde quiera que fueran. La historia de Leví es un poderoso ejemplo de cómo la pasión, cuando se deja sin control, puede llevar al daño, pero cuando se dirige con propósito, puede ser redimida y utilizada para algo mucho más grande. Cuando la pasión se refina y se alinea con el propósito de Dios, puede transformarse en una fuerza poderosa para el bien. Judá, el cuarto hijo de Jacob, y Lea, se destaca como una de las figuras más importantes y complejas de la Biblia. Su historia es una de transformación personal. Comenzó con graves fallas morales, pero con el tiempo se convirtió en un líder y en un símbolo de redención. A diferencia de sus hermanos mayores, Rubén, Simeón y Leví, cuyo comportamiento impulsivo los llevó al deshonor, el camino de Judá estuvo marcado por el cambio y el crecimiento. Su vida es un poderoso ejemplo de cómo el arrepentimiento puede conducir a la restauración. Al principio no se esperaba que Judá tuviera un papel destacado. Como cuarto hijo, no tenía un derecho natural al liderazgo o a la herencia. Esos honores pertenecían tradicionalmente al mayor. Nació en una familia llena de tensiones y rivalidades. Su madre, Lea, lo llamó Judá, que significa alabanza, en gratitud a Dios después de años de sentirse no amada por Jacob. Crecer en una familia tan dividida marcó los primeros años de Judá. Como sus hermanos, experimentó la presión de competir por la atención de su padre. El primer gran momento de Judá en la historia ocurre durante uno de los episodios más oscuros en la vida de la familia. Cuando los hermanos se volvieron contra José. José, el hijo favorito, los había enfurecido con sueños que sugerían que algún día gobernaría sobre ellos. Sus celos se transformaron en odio y comenzaron a planear su muerte. Pero fue Judá quien propuso una idea diferente. En lugar de matar a José, sugirió que lo vendieran a unos comerciantes que pasaban. ¿Qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre?, dijo. Mejor vendámoslo. Después de todo, es nuestra propia carne y sangre. Esta propuesta era práctica, evitaba el derramamiento de sangre y les traía dinero, pero seguía siendo una traición. La elección de Judá pudo haber salvado la vida de José, pero condujo a años de sufrimiento, tanto para José como para su padre Jacob. Los hermanos luego crearon una elaborada mentira, empapando la túnica de José en sangre de cabra y diciéndole a Jacob que un animal salvaje lo había matado. Judá, como los demás, observó en silencio mientras su padre era consumido por el dolor. Cargó con el peso de esa mentira durante años. Poco después, la vida personal de Judá dio un giro difícil. La Biblia cambia el enfoque a una historia que nos da una visión más profunda de su carácter y los inicios de su transformación. Judá dejó a su familia y se trasladó a Canaán, donde se casó con una mujer local y tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Pero los problemas lo siguieron. Su hijo mayor, hizo lo malo ante los ojos del Señor y murió dejando a su esposa Tamar viuda. Siguiendo la costumbre del matrimonio levirato, Judá le dijo a su segundo hijo, Onán, que se casara con Tamar y tuviera hijos en nombre de Pero Onán se negó a cumplir con este deber y también fue castigado por Dios. Tamar quedó viuda por segunda vez, aún sin hijos. Temeroso de perder a su hijo menor, Sela, Judá rompió su promesa y se negó a permitir que se casara con Tamar. Esto dejó a Tamar en una posición profundamente vulnerable.
sin esposo ni hijos, lo que en la antigüedad significaba no tener seguridad ni futuro. Pero Tamar no estaba dispuesta a aceptar ese destino. Decidida a preservar su lugar en la familia y continuar su línea, ideó un plan audaz. Se disfrazó de prostituta y esperó junto al camino donde sabía que Judá pasaría. Judá no la reconoció y se acercó a ella, ofreciéndole un pago por sus servicios. Sin saberlo, estaba entrando en una situación que pronto revelaría sus propias fallas. Más tarde, cuando Tamar quedó embarazada, Judá, aún sin saber que él era el padre, fue rápido para juzgarla. Ordenó que fuera castigada, incluso ejecutada, por lo que consideraba un comportamiento inmoral. Pero Tamar reveló la verdad con calma. Presentó los objetos personales que Judá le había dado durante su encuentro: su sello, cordón y bastón. En ese momento, Judá se vio obligado a enfrentar la verdad sobre sí mismo. Reconoció la profundidad de su hipocresía y declaró: «Ella es más justa que yo, porque no la entregué a mi hijo Sela». Este momento fue un punto de inflexión en la vida de Judá. Por primera vez, asumió la responsabilidad de sus errores. Fue un momento tanto de fracaso como de crecimiento, donde admitió su falta y reconoció el coraje y la integridad de Tamar. Desde ese punto, Judá comenzó a cambiar. Años después, su transformación se haría aún más evidente. Una hambruna severa obligó a los hijos de Jacob a viajar a Egipto para comprar grano. Sin saberlo, el hombre encargado de distribuir alimentos era José, el mismo hermano al que habían traicionado y vendido como esclavo. Cuando se presentaron ante él, José no reveló quién era. En su lugar, puso a prueba sus corazones. Les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar que decían la verdad. Esta demanda afectó profundamente a Judá. Años atrás, había ayudado a enviar a José lejos. Ahora enfrentaba la posibilidad de perder a otro hermano, uno al que su padre amaba profundamente. Pero Judá ya no era el mismo hombre que antes. Se levantó y prometió a su padre que asumiría personalmente la responsabilidad por la seguridad de Benjamín. «Yo garantizo su regreso», dijo. «Si fallo, podrás culparme por el resto de mi vida». Más tarde, cuando José organizó una última prueba, acusando falsamente a Benjamín de robo para ver cómo reaccionarían los hermanos, fue Judá quien dio un paso al frente una vez más. En uno de los momentos más emotivos de toda la Biblia, Judá suplicó por la vida de Benjamín. Ofreció quedarse como esclavo en lugar de él, rogando: «Por favor, déjame quedarme en lugar del muchacho, que él regrese con sus hermanos». Las palabras de Judá no solo se trataban de proteger a Benjamín, estaban llenas de preocupación por el dolor de su padre y de profundo arrepentimiento por sus propias decisiones pasadas. La súplica de Judá para ocupar el lugar de Benjamín fue un acto desinteresado que mostró cuánto había cambiado. Ese momento de sacrificio rompió las defensas de José. Ver la disposición de Judá a renunciar a su propia libertad para salvar a su hermano conmovió a José hasta las lágrimas. Ya no pudo mantener la farsa, reveló su identidad y perdonó a los hermanos que una vez lo habían traicionado. Este acto de coraje y compasión por parte de Judá contrastaba por completo con su pasado. El hombre que una vez había sugerido vender a José ahora se ofrecía a sí mismo en lugar de Benjamín. Era la prueba de una profunda transformación. Judá se había convertido en el líder que su familia necesitaba. Su historia es uno de los ejemplos más poderosos de redención en la Biblia. Judá comenzó como alguien que traicionó a su hermano y engañó a su padre, pero a través del dolor, la pérdida y el arrepentimiento sincero, se convirtió en alguien dispuesto a cargar con el costo de los errores de otros. Su historia nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar y que el verdadero liderazgo nace de la humildad.
No es sorprendente entonces que los descendientes de Judá fueran elegidos para la grandeza. Se convirtió en el antepasado del rey David, y de su línea surgió el Mesías prometido, Jesucristo. La bendición final de Jacob a Judá reflejaba este destino. Dijo: Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Eres como un león joven, regresando de la caza. ¿Quién se atreve a perturbarte? El cetro nunca se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y las naciones le obedecerán. Esta bendición hablaba del futuro de Judá como la tribu real. La imagen del león simbolizaba fuerza y realeza, y la mención del cetro anunciaba el surgimiento de gobernantes de su linaje. Primero David y en última instancia, Jesús. La tribu de Judá se convertiría en el centro espiritual y político de Israel. El siguiente en la línea era Dan, el quinto hijo de Jacob y el primogénito de Bila, la sierva de Raquel. Su nombre, que significa juzgar, reflejaba la creencia de Raquel de que Dios había escuchado sus ruegos y le había dado un hijo a través de su sierva. En ese momento, Raquel estaba profundamente frustrada por su propia incapacidad para tener hijos, y el nacimiento de Dan fue una victoria personal en su rivalidad con Lea. Aunque Dan no nació de una de las esposas de Jacob, su nombre tenía peso. Hablaba de justicia y esperanza. Sin embargo, el papel de Dan en la familia era algo diferente. Ser hijo de una concubina significaba que no tenía el mismo estatus que los hijos de Lea o Raquel. Aún así, era visto como alguien que llevaría una cierta autoridad. Juzgará a su pueblo, dijo Jacob. La historia personal de Dan en la Biblia es breve, y la mayor parte de lo que sabemos de él proviene de las palabras proféticas dichas por Jacob y más tarde por Moisés. Uno de los aspectos más misteriosos del carácter de Dan aparece en la bendición que Jacob le da en Génesis 49. Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora en la senda que muerde los talones del caballo y hace que su jinete caiga hacia atrás. Es una imagen extraña e impactante, llena de promesa y peligro. Esta descripción presenta a Dan como astuto y potencialmente peligroso. La comparación con una serpiente sugiere sigilo y estrategia, pero también insinúa engaño y traición. Aunque Dan fue llamado a un papel de liderazgo, esta bendición también apuntaba a un lado oscuro de su legado, y esa oscuridad eventualmente salió a la luz. La tribu de Dan, aunque originalmente se esperaba que protegiera y guiara a Israel, terminó desviándose hacia la adoración de ídolos. Fueron los primeros en introducir oficialmente dioses falsos en la tierra, apartando al pueblo de su fe en el único Dios verdadero. La breve historia de Dan actúa como una advertencia. El poder sin integridad puede llevar a la ruina. Incluso aquellos que reciben responsabilidad e influencia pueden caer cuando pierden de vista la rectitud. La imagen de la serpiente no es solo poética, es una profecía de cómo las decisiones de Dan moldearían negativamente el futuro de su tribu. A continuación viene Neftalí, el sexto hijo de Jacob, y el segundo nacido de Bila, la sierva de Raquel, lo que lo convierte en el hermano completo de Dan. Su nombre, que significa mi lucha, fue elegido por Raquel para reflejar la intensa competencia que sentía con su hermana Lea. Aún incapaz de tener hijos propios, Raquel vio el nacimiento de Neftalí a través de su sierva como un triunfo personal. El nombre Neftalí refleja el conflicto emocional de Raquel, su esfuerzo constante por obtener reconocimiento ante su esposo y superar a Lea.
A diferencia de varios de sus hermanos, la vida de Neftalí no está marcada por conflictos o escándalos. De hecho, la Biblia nos ofrece muy poco drama que lo involucre. En lugar de centrarse en sus acciones, la Escritura destaca sus cualidades y el carácter de sus descendientes. La bendición de Jacob para Neftalí es breve, pero llena de significado. Dice: Neftalí es una cierva libre, pronuncia palabras hermosas. Esta imagen de una cierva corriendo libremente sugiere velocidad, agilidad y un sentido de libertad. La mención de palabras hermosas insinúa elocuencia, un talento para el habla o la narración. Mientras que muchos de los hijos de Jacob eran conocidos por su fuerza, liderazgo o conflictos, Neftalí se destaca por su naturaleza más suave. Su bendición enfatiza la creatividad y la expresión, en lugar del dominio o el poder. Neftalí aporta equilibrio a la familia, un recordatorio de que no toda la fuerza proviene de la espada. Parte de la influencia proviene de las palabras, la gracia y la paz. Neftalí no es recordado por ganar batallas o por actos de gran fuerza. En cambio, su legado está ligado a la libertad de movimiento y a la belleza de la expresión. Su tribu se hizo conocida por su velocidad y valentía, estableciéndose eventualmente en la región fértil cerca del mar de Galilea, un lugar famoso por su belleza y tierras fértiles. Mientras que algunas tribus enfrentaron conflictos internos y amenazas externas, la tribu de Neftalí disfrutó de un grado de paz y estabilidad. Este sentido de calma y libertad reflejaba el mismo espíritu de la bendición de Jacob, un pueblo elegante y elocuente, prosperando tranquilamente en la tierra que les fue dada. Luego viene Gad, el séptimo hijo de Jacob y el primogénito de Silpa, la sierva de Lea. Su nacimiento trajo alegría a Lea, quien exclamó: ¡qué buena fortuna! El nombre Gad proviene de una palabra hebrea que significa fortuna o tropa, un nombre que reflejaría el futuro de sus descendientes. Al igual que Neftalí, Gad no desempeña un papel dramático en la historia bíblica como individuo, pero su legado es fuerte. La bendición de Jacob sobre él fue corta, pero impactante. Gad será atacado por una banda de saqueadores, pero los vencerá. Esta bendición reveló que la tribu de Gad enfrentaría constantes batallas. Ubicados en el lado oriental del río Jordán, su tierra los hacía más vulnerables a las invasiones. Pero en lugar de retroceder ante el peligro, la tribu de Gad se hizo conocida como feroces guerreros, siempre listos para defender a su pueblo. La repetición de tropa, tanto en su nombre como en su bendición, destaca la identidad de Gad como guerrero. Sus descendientes se ganaron la reputación de ser hombres valientes y poderosos, hábiles en el combate y siempre firmes en tiempos de conflicto. A menudo eran los primeros en enfrentar el peligro, protegiendo a la nación de las amenazas externas. Aunque la historia personal de Gad no está detallada en las Escrituras, el valor de su tribu hablaba por sí mismo. Puede que no haya liderado como Judá o servido en el santuario como Leví, pero la contribución de Gad a Israel vino a través de la fuerza y la resistencia de su tribu. Cumplieron con el significado de su nombre: tropas resilientes que luchaban con fuerza y se mantenían firmes. Luego estaba Aser, el octavo hijo de Jacob, también nacido de Silpa. Su nombre significa feliz o bendecido, y fue elegido por Lea con alegría. ¡Qué feliz soy! Las mujeres me llamarán feliz. A diferencia de muchos de sus hermanos, cuyos nombres estaban ligados a la lucha, la rivalidad o el anhelo, el nombre de Aser reflejaba contentamiento y celebración. Aunque Aser no juega un papel importante en la narrativa bíblica, las bendiciones pronunciadas sobre él fueron notables. Las palabras de Jacob a Aser fueron de las más positivas dadas a cualquiera de sus hijos.
Él dijo: «El pan de Aser será abundante, él proveerá delicias dignas de un rey». Esta bendición señalaba una vida de abundancia, prosperidad y acceso a las mejores cosas. Aser es retratado como alguien que vive en paz y riqueza, cuyos descendientes disfrutan de la abundancia de tierras fértiles y la comparten con otros. Más tarde, Moisés repitió este mismo tema en su bendición sobre la tribu. El más bendecido de los hijos es Aser, que sea favorecido por sus hermanos y que moje su pie en aceite. Esta imagen del aceite no es solo poética, simboliza la riqueza de la tierra que heredaría la tribu de Aser. Se establecieron en una zona fértil a lo largo de la costa mediterránea, conocida por sus olivares, viñedos y campos fértiles. La tierra de Aser se hizo famosa por producir algunos de los mejores alimentos de la región. Mientras que otras tribus enfrentaban constantes batallas e inestabilidad, la historia de Aser es diferente. Su legado fue de alegría, paz y generosidad. Su tribu disfrutó de las bendiciones de la tierra y usó su abundancia para ayudar a otros. Aser nos recuerda que el favor de Dios se puede ver no solo en la victoria, sino también en el contentamiento y la fructificación. El siguiente en la línea es Isacar, el noveno hijo de Jacob y uno de los hijos de Lea. Su nacimiento fue el resultado de un acuerdo inusual entre Lea y Raquel. En ese momento, ambas hermanas aún competían por el amor de Jacob. Lea intercambió algunas mandrágoras, una planta que se creía aumentaba la fertilidad, por una noche con Jacob, y como resultado nació Isacar. Lea lo nombró Isacar, que significa recompensa o salario, viendo su nacimiento como una señal de que Dios había honrado su perseverancia. La historia personal de Isacar no está llena de drama, pero obtenemos una imagen de su carácter a través de las bendiciones de Jacob y Moisés. Jacob lo describió como un burro fuerte acostado entre las alforjas. Vio que la tierra era buena y decidió establecerse, cargando pesadas cargas y trabajando arduamente. Esta imagen pinta a Isacar como alguien confiable y resistente. Como un burro fuerte y estable, su tribu sería conocida por su disposición a trabajar, asumir responsabilidades y servir a otros. Valoraban una vida pacífica, enfocándose en la agricultura y la estabilidad en lugar de perseguir el poder o la guerra. La tribu de Isacar se hizo conocida por su practicidad. Tomaban decisiones sabias y constantes que traían beneficios a largo plazo a su pueblo. Pero las palabras de Jacob también llevaban una advertencia sutil. Dijo que Isacar se convertiría en un siervo sometido a trabajos forzados, una señal de que su deseo de comodidad podría llevarlos a perder libertad a cambio de paz. Más tarde en la historia, esto se cumplió. La tribu de Isacar a menudo vivió bajo la influencia o control de tribus más fuertes o poderes extranjeros. Aceptaban esto como un intercambio por la seguridad y prosperidad que valoraban tanto. El contentamiento de Isacar, aunque admirable, a veces dejaba a su tribu vulnerable. Su deseo de paz podía transformarse en conformismo, haciéndolos blancos fáciles para poderes más dominantes. Pero había otro lado en el legado de Isacar, uno marcado por la sabiduría y el entendimiento espiritual. En la bendición de Moisés, los descendientes de Isacar son retratados como personas de entendimiento, respetados por su conocimiento de los tiempos y su capacidad para ofrecer orientación sabia. Eran pensadores y consejeros, a menudo consultados por su juicio y dirección. Conocidos por criar líderes sabios y eruditos, desempeñaron un papel significativo en la formación de la vida intelectual y espiritual de Israel. La tribu de Isacar se destacó por su equilibrio, fuerte, humilde, trabajadora, pero profundamente reflexiva.
Aportaron estabilidad a la nación, combinando servicio con perspicacia, trabajo físico con un profundo compromiso con la verdad y la justicia. Luego viene Zabulón, el 10º hijo de Jacob y el 6º de Lea. Lea lo llamó Zabulón, que significa morada o honor, con la esperanza de que Jacob la reconociera y honrara por haberle dado tantos hijos. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre la vida personal de Zabulón, las bendiciones que recibió de Jacob y Moisés revelan el papel futuro de su tribu. La bendición de Jacob señalaba una vida ligada al mar. Los descendientes de Zabulón vivirían cerca de la costa y se involucrarían en el comercio y los viajes. Esto los diferenciaba de muchas otras tribus, que eran principalmente agricultores o pastores. La ubicación de Zabulón cerca del mar les dio una ventaja estratégica. Se convirtieron en comerciantes, mercaderes y navegantes, conectando a Israel con otras naciones y trayendo productos que no se producían localmente. Su acceso a rutas comerciales y ciudades costeras como Sidón los convirtió en una parte esencial de la economía de Israel. Moisés confirmó esto en su bendición diciendo: «Alégrate, Zabulón, en tus salidas, e Isacar en tus tiendas». Era una celebración de sus fortalezas únicas, el espíritu aventurero de Zabulón y la constante serenidad de Isacar. Mientras que Isacar se centraba en trabajar la tierra y estudiar la ley, Zabulón exploraba el mundo del comercio. Juntas, las dos tribus formaron una alianza poderosa. Una se mantenía firme, mientras que la otra exploraba. Una cultivaba los campos, la otra traía bienes de tierras lejanas. Zabulón puede que no haya sido un guerrero ni un gobernante, pero su tribu trajo prosperidad a través del comercio y sirvió como puerta de entrada de Israel al mundo exterior. Los descendientes de Zabulón se hicieron conocidos no solo por lo que producían, sino por las conexiones que establecían, construyendo puentes con otras culturas y asegurando recursos que beneficiaban a todo Israel. Su legado fue uno de iniciativa, riesgo y contribución económica. José, el 11º de los hijos de Jacob y el primer hijo de Raquel, nació en una familia ya marcada por la rivalidad y el favoritismo. Su llegada trajo una inmensa alegría a Jacob, especialmente porque Raquel, su esposa más querida, había esperado años para tener un hijo. Este nacimiento tan esperado hizo que José fuera especialmente querido para su padre. Ese profundo afecto era imposible de ocultar y rápidamente se convirtió en una fuente de tensión entre los hermanos. Mientras que los otros eran hijos de Lea, Silpa y Bila, José ocupaba un lugar único en la familia, no solo como hijo de Raquel, sino como el claro favorito. Este favoritismo se hizo más evidente con el regalo que José recibió de su padre. Una túnica ricamente decorada, a menudo recordada como la túnica de muchos colores. Más que una prenda, simbolizaba un estatus especial. Para sus hermanos, parecía que Jacob estaba preparando a José para un papel de liderazgo, algo que consideraban profundamente injusto, especialmente porque él era de los más jóvenes. La singularidad de José no terminó con la túnica. Como adolescente, comenzó a compartir sueños vívidos que insinuaban un futuro donde él se elevaría por encima del resto de su familia. En uno de sus sueños, gavillas de trigo que representaban a sus hermanos se inclinaban ante su gavilla. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, claramente simbolizando a su padre, madre y hermanos. En lugar de guardar estos sueños para sí mismo, José se los contó a su familia. Esto solo alimentó el resentimiento de sus hermanos, quienes vieron sus palabras como arrogantes e insultantes. Incluso Jacob, que lo amaba profundamente, lo reprendió, aunque no pudo evitar preguntarse si los sueños significaban algo más. Los celos entre los hermanos finalmente alcanzaron un nivel peligroso.
Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban lejos de casa. Cuando los hermanos vieron a José acercarse vistiendo esa túnica inconfundible, vieron una oportunidad. «Ahí viene el soñador», se burlaron. «Matémoslo, arrojémoslo a un pozo y diremos que una bestia salvaje lo devoró». Pero Rubén, el mayor, intervino. Les instó a no matar a José, sugiriendo en cambio que lo dejaran en el pozo, con la intención de rescatarlo más tarde en secreto. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, Judá propuso otra idea. ¿Por qué no vender a José a un grupo de comerciantes ismaelitas que pasaban por allí? De esa manera, podrían deshacerse de él sin matarlo y ganar algo de dinero. Los hermanos estuvieron de acuerdo. Por 20 piezas de plata vendieron a José, traicionando a su propio hermano. Le quitaron su túnica especial y lo entregaron a los comerciantes, quienes lo llevaron a Egipto para ser vendido como esclavo. Con José fuera del panorama, sus hermanos llevaron a cabo una cruel farsa. Sumergieron su túnica distintiva en sangre de cabra y la llevaron de regreso a Jacob. Fingiendo no saber lo que había pasado, dijeron: «Encontramos esto, ¿la reconoces? Es la túnica de tu hijo». Jacob la reconoció de inmediato. Creyendo que una bestia salvaje había matado a su querido hijo, fue abrumado por el dolor. Rasgó sus vestiduras, se vistió con ropas de luto y se negó a ser consolado. «Lloraré a mi hijo hasta que muera», dijo, consumido por el pesar. Mientras tanto, el viaje de José dio un giro dramático en Egipto. Fue vendido a Potifar, un oficial de alto rango en la corte del faraón. A pesar de ser un esclavo, la honestidad, inteligencia y ética de trabajo de José pronto se destacaron. Potifar vio su potencial y lo puso a cargo de toda su casa. Justo cuando José comenzaba a adaptarse a esta nueva vida, surgieron problemas nuevamente. La esposa de Potifar, atraída por José, intentó seducirlo, pero José se negó, permaneciendo leal tanto a Dios como a su amo. Enojada por el rechazo, ella lo acusó de atacarla. José fue encarcelado, castigado por un crimen que no cometió, pero incluso tras las rejas no perdió la esperanza. Su carácter fuerte le ganó la confianza del carcelero, quien puso a José a cargo de los otros prisioneros. Fue durante este tiempo que la capacidad única de José para interpretar sueños comenzó a brillar. 2 funcionarios del faraón, el copero y el panadero, también fueron encarcelados. Cada uno tuvo un sueño extraño, y José se ofreció a interpretarlos. Le dijo al copero que pronto sería restaurado en su puesto. Al panadero, sin embargo, le predijo la ejecución. Ambos sueños se cumplieron exactamente como José había dicho. Antes de que el copero fuera liberado, José le pidió que lo recordara y hablara en su favor ante el faraón. Pero una vez libre, el copero se olvidó de José y pasaron 2 años más en silencio. Aún así, Dios no lo había olvidado. Un día, el faraón comenzó a tener sueños inquietantes que ninguno de sus asesores podía explicar. Fue entonces cuando el copero finalmente recordó al joven hebreo en prisión. Le contó al faraón sobre el don de José. José fue llamado y en un solo día todo cambió. El faraón le describió sus sueños: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. Con sabiduría dada por Dios, José los interpretó. Habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna intensa. El faraón, asombrado por la visión de José, lo elevó de inmediato al cargo más alto del país, solo por debajo de él. Ahora a cargo de todo Egipto, José recibió la responsabilidad de administrar los recursos del país.
Supervisó la recolección de grano durante los años de abundancia y se aseguró de que hubiera suficiente almacenado para sobrevivir a los años de hambruna. El faraón le dio a José un nuevo nombre, Safnat Panea, y organizó su matrimonio con Asenat, la hija de un respetado sacerdote egipcio. A pesar de que José ahora tenía un inmenso poder, riqueza e influencia, nunca perdió su humildad ni su fe en Dios. Cuando la hambruna llegó, no solo Egipto sufrió, la escasez de alimentos se extendió hasta Canaán, donde Jacob y sus hijos luchaban por sobrevivir. Al enterarse de que había grano en Egipto, Jacob envió a sus hijos a comprar alimento, sin imaginar que se inclinarían ante su propio hermano, ahora un poderoso funcionario egipcio. José los reconoció en el momento en que llegaron, pero ellos no supieron quién era él. En lugar de rebelarse de inmediato, José decidió ponerlos a prueba. Quería saber si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. Los sometió a una serie de desafíos, cuidadosamente diseñados para reflejar su comportamiento pasado, especialmente cómo lo habían maltratado a él. José observó de cerca cómo respondían sus hermanos, buscando señales de arrepentimiento. Finalmente, fue la oferta desinteresada de Judá de tomar el lugar de Benjamín como esclavo lo que rompió la barrera emocional de José. Abrumado, José ya no pudo ocultar la verdad. Lloró y dijo: «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto». Sus hermanos quedaron atónitos y en silencio, esperando un castigo. Pero José, en lugar de buscar venganza, les habló con palabras de consuelo y gracia. «No se angustien ni se enojen con ustedes mismos. Fue Dios quien me envió antes que ustedes para salvar vidas». José vio el panorama más amplio. Lo que ellos habían planeado para hacerle daño, Dios lo había usado para bien, para preservar la vida durante un tiempo de gran crisis. A través de la traición, la esclavitud y la prisión, José se mantuvo fiel y ahora se erguía como un ejemplo vivo de la providencia de Dios. Su historia es uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios puede usar el sufrimiento para un propósito mayor. El ascenso de José de esclavo a gobernante, su fe inquebrantable en cada prueba y su capacidad de perdonar a quienes lo lastimaron hacen que su vida sea una de las más inspiradoras de la Biblia. La bendición que José recibió reflejó la profundidad de su viaje. Jacob dijo: «José es una vid fructífera junto a una fuente, cuyos brazos se extienden sobre el muro». Estas bendiciones vienen del poderoso de Jacob, el pastor, la roca de Israel. Que las bendiciones de tu padre superen las bendiciones de las antiguas colinas. Esta bendición rica y poética reconoció tanto las pruebas como los triunfos de José. Su vida dio fruto en cada temporada y su legado sería honrado por generaciones. A través de sus dos hijos, Efraín y Manasés, la línea de José recibió una doble herencia, convirtiéndose en dos de las tribus más poderosas de Israel. Benjamín, el duodécimo y más joven de los hijos de Jacob, nació en un momento de gran alegría y profundo dolor. Como el segundo hijo de Raquel, después de José, su nacimiento debería haber cumplido su mayor esperanza. Pero lo que comenzó como una bendición tan esperada se convirtió en tragedia. Raquel experimentó un parto difícil y fatal. Con su último aliento, nombró a su recién nacido Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob, desgarrado pero decidido a dar al niño un nombre de esperanza, lo cambió a Benjamín, hijo de mi mano derecha. Este nombre reflejaba tanto el dolor de perder a Raquel como el deseo de Jacob de que de ese dolor surgieran fortaleza y propósito. Benjamín crecería sin conocer a su madre, en un hogar marcado por la pérdida, los celos y el remordimiento. Sin embargo,
Rápidamente se convirtió en una figura querida, profundamente amado por su afligido padre y visto como un recordatorio de la mujer que Jacob más amaba. Después de perder a José, el dolor de Jacob solo se profundizó, y Benjamín, el único hijo restante de Raquel, se convirtió en su hijo más preciado. Jacob fue ferozmente protector con él, manteniéndolo cerca y protegiéndolo del peligro. Pero, a diferencia de los celos que una vez despertó José, Benjamín no provocó resentimiento entre sus hermanos. Para cuando nació Benjamín, la dinámica familiar había cambiado. Los hermanos mayores ya habían presenciado las consecuencias de sus acciones pasadas, el dolor que habían causado a su padre, y habían crecido más unidos ante ese arrepentimiento compartido. Benjamín, aún un niño cuando todo esto ocurrió, no tuvo parte en la traición a José. En cambio, se convirtió en una figura de inocencia y unidad, una oportunidad para que los hermanos tomaran mejores decisiones y protegieran en lugar de herir a los suyos. En muchos sentidos, Benjamín simbolizó la sanación, la posibilidad de reconciliación en una familia rota. Años más tarde, cuando la hambruna devastó la tierra, el papel de Benjamín en la familia cobró protagonismo. Jacob, desesperado por alimentar a su hogar, envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. Pero el hombre a cargo, ante quien se inclinarían sin saberlo, era José, el hermano al que habían traicionado hace tanto tiempo. José los reconoció de inmediato, pero mantuvo su identidad oculta. Para ponerlos a prueba, los acusó de ser espías y exigió una prueba de su historia. «Traigan a su hermano menor», dijo. Esta demanda llenó de temor a los hermanos. Sabían que su padre nunca aceptaría dejar ir a Benjamín. El miedo de Jacob era abrumador. La idea de perder a Benjamín, después de haber perdido a José, era más de lo que podía soportar. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y compartieron lo que había dicho el oficial egipcio, Jacob fue consumido por la desesperación. Enviar a Benjamín a Egipto parecía impensable. No podía soportar el riesgo de perder el último vínculo con Raquel. Jacob, abrumado por el dolor y el miedo, exclamó con desesperación: «Me han quitado todo. José se ha ido, Simeón se ha ido, y ahora quieren llevarse a Benjamín también. Todo está en mi contra». Para Jacob, Benjamín era mucho más que su hijo menor. Era el recuerdo vivo de Raquel, la última parte de la mujer que más amaba. La idea de perder a Benjamín era insoportable. Al principio, Jacob se negó a enviarlo, pero a medida que la hambruna empeoraba y el hambre amenazaba a toda la familia, cedió, conmovido por la solemne promesa de Judá de proteger a Benjamín con su vida. Cuando los hermanos regresaron a Egipto, llevando a Benjamín con ellos, todo cambió. José, aún ocultando su identidad, se conmovió profundamente al ver a su único hermano de madre. La última vez que había visto a Benjamín era solo un niño. Ahora estaba frente a él como un joven, inocente y ajeno al dolor y la traición que habían desgarrado a la familia. José, lleno de emoción, ordenó un banquete para sus hermanos. Los sentó según su edad, un acto que los dejó atónitos, y le dio a Benjamín 5 veces más comida que a los demás. Esto no era para despertar envidia, sino para ver cómo reaccionarían los hermanos. ¿Repetirían el mismo error que cometieron con él? ¿O habían cambiado? Luego vino la prueba final. José ordenó que su copa de plata fuera escondida en el saco de Benjamín. Después de que los hermanos partieron, envió a su mayordomo tras ellos, acusándolos de robo. Confiados en su inocencia, los hermanos declararon que, si se encontraba la copa, el que la tuviera se convertiría en esclavo. Pero cuando fue descubierta en la bolsa de Benjamín, su mundo se vino abajo. Devastados, rasgaron sus vestiduras y regresaron al palacio de José. Allí, Judá dio un paso al frente.
Había hecho un voto de proteger a Benjamín y estaba decidido a cumplirlo. Ofreció quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Por favor, déjame quedarme como tu esclavo, que el muchacho regrese a casa con sus hermanos. Este poderoso ruego reveló cuánto había cambiado Judá. Ya no era el hermano que una vez vendió a José por plata. Ahora era un hombre dispuesto a darlo todo por su familia. José no pudo contenerse más. Superado por la emoción, hizo que todos salieran de la sala y comenzó a llorar. «Yo soy José», reveló. «Mi padre aún vive». Sus hermanos quedaron paralizados, sin saber cómo responder, pero José los tranquilizó. Abrazó a Benjamín y lloró sobre su hombro. Después de todo el dolor, la traición y los años separados, este reencuentro fue un momento de sanación. Benjamín, sin siquiera saberlo, se convirtió en la clave para restaurar una familia rota. Su presencia sacó a la luz la verdad, reveló el crecimiento de sus hermanos y ayudó a sanar lo que antes parecía irremediable. Aunque Benjamín desempeñó un papel silencioso, su impacto fue profundo. Su vida sacó lo mejor de quienes lo rodeaban, especialmente de Judá. Mientras que la historia de José trata de superar la adversidad en una tierra extranjera, la de Benjamín es sobre mantener unida a la familia a través de la inocencia, el amor y la esperanza. Fue un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que aún se podía recuperar, gracias a la gracia, la humildad y el poder de la reconciliación. Al final, Benjamín no fue solo el hijo más joven y querido, sino que se convirtió en la chispa que ayudó a reunir a su familia fracturada. Su vida, protegida por la devoción de sus hermanos y el perdón de José, se convirtió en un poderoso símbolo de nuevos comienzos. Aunque la historia personal de Benjamín carezca del intenso drama de sus hermanos mayores, su presencia fue crucial para la sanación y supervivencia del hogar de Jacob. La bendición pronunciada sobre Benjamín fue impactante. Benjamín es un lobo voraz. Por la mañana devora su presa, por la tarde reparte el botín. Esto señalaba a una tribu conocida por sus guerreros feroces y valientes, audaces en la batalla, agresivos cuando era necesario y capaces de grandes victorias. Pero esa misma intensidad más tarde provocaría conflictos internos que casi destruyeron la tribu. A través de cada bendición y cada prueba, cada acto de traición y cada momento de redención, Dios estaba obrando, moldeando a esta familia compleja en el fundamento de una nación. Cada hijo, con sus fortalezas y debilidades, jugó un papel en la creación de un pueblo elegido para llevar la promesa de Dios y reflejar su luz al mundo. Sus historias nos recuerdan algo vital, que ninguna vida está más allá de la reparación, ningún fracaso está más allá de la redención. Cada camino, por más roto que esté, puede convertirse en parte de algo significativo en las manos de Dios. Entonces, al mirar las vidas de los 12 hijos de Jacob, también miremos hacia adentro. Que sus historias nos desafíen. ¿Estamos usando nuestros talentos para algo más grande? ¿Estamos permitiendo que los errores del pasado nos definan? ¿O estamos dejando que Dios nos moldee a través de ellos? Tal vez te veas a ti mismo en el conflicto interno de Rubén, la pasión ardiente de Leví, el crecimiento de Judá o la confianza inquebrantable de José en Dios. Donde quiera que estés en tu camino, el mensaje es claro. Dios puede tomar los pedazos dispersos de tu vida y tejerlos en su propósito mayor. Si este recorrido por las vidas de los hijos de Jacob te ha inspirado, no dejes que termine aquí. Pulsa el botón de me gusta, comparte este video con otros que buscan una comprensión más profunda. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido basado en la verdad bíblica y a construir una comunidad de personas deseosas de aprender y crecer.
Únete a nosotros mientras exploramos más de la sabiduría de las Escrituras y descubrimos cómo estas antiguas lecciones siguen moldeando nuestras vidas hoy. Haz clic en suscribirte y sé parte de una familia de buscadores, comprometidos a crecer en la verdad, caminar en la fe y ser transformados, tal como los 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus que ayudarían a cambiar el mundo.